Entonces vamos con la tercera y última parte de este estudio sobre Filipenses. Sobre Filipenses 2, versículos del 3 al 11. Estamos estudiando sobre Jesús y el Evangelio, ¿no? Esta es la octava parte de esta serie de Jesús y el Evangelio, pero dentro de esta serie hemos estado estudiando Filipenses 2, versículos del 3 al 11, y esta es la última parte de esto de Filipenses, ¿no? Vamos a leer Filipenses 2, ahora es, como les decía, es la última parte, vamos a leer del 8 al 11, Filipenses capítulo 2, versículos del 8 al 11. Que dice así, habla obviamente de Jesús, ¿no? Para el que no ha estado escuchando esta serie, está hablando de Jesús. Pablo está escribiéndole a los filipenses sobre Jesús y dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, ¿no? Aquí nos está terminando de contar, en el versículo 8 nos está terminando de contar su humillación, la humillación del Señor, y en el 9 nos empieza a contar su exaltación, ¿no? Esto es exactamente lo mismo que podemos ver en 2 de Corintios 8, 9. Vamos a leer 2 de Corintios 8, 9, que sin lugar a duda ha sido horriblemente tergiversado por muchos, ¿no? Este es uno de esos versículos que se usan para decirnos que el Señor nos quiere hacer más ricos que Bill Gates, ¿no? Que el Señor, ven al Señor, que el otro día me contaba Carlos que había unas personas por ahí por la calle predicando y diciéndole a la gente: no, si tú te entregas al Señor, si tú haces una simple oración de entrega, Dios te va a hacer rico hasta que... O sea, entonces pronto los más ricos de todo el mundo van a ser los cristianos, ¿no? Es así, seguimos así. Y usan justamente este versículo que vamos a leer, 2 de Corintios 8, 9, que dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El Señor se hizo pobre siendo rico para que nosotros nos enriquezcamos. Pero ¿a qué riquezas se está refiriendo el Señor? Se usa para decir, bueno, es que el Señor siendo rico se hizo pobre para llenarte de dinero. Dios te quiere dar de todo. Cuando tú dices, bueno, Pablo no fue precisamente rico, ¿no? O sea, Pablo terminó sus días en una cárcel con hambre y le cortaron la cabeza. De hecho, de los 12 discípulos de Jesús, uno se mató solito, como siempre decimos, Judas. Quedaron 11 y de esos 11, 10 murieron como mártires. El que quedó fue Juan, que no lo pudieron matar y estaba en una cárcel que es en Patmos, y ahí termina escribiendo el Apocalipsis, ¿no? O sea, no vemos que los discípulos de Jesús hayan disfrutado de esta gran riqueza que nos prometen, ¿no? Más bien está hablando de una riqueza de que el Señor, siendo rico en su gloria, ¿no? Siendo rico en la adoración que le daban, como dijimos, que Él se despojó de sus prerrogativas, ¿no? De Él estando en lo alto, estando en un trono alto y sublime de gloria, bajó en medio nuestro, se hizo pobre en medio nuestro. Lo que está contando Filipenses, se despojó a sí mismo, se humilló, tomó forma de siervo, y estando en la condición de hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para enriquecernos a nosotros. ¿Qué tipo de riqueza está hablando allí? Por ejemplo, esta que dice, en quien tenemos redención por su sangre, que está en Efesios 1:7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados
según las riquezas de su gracia. Nos ha enriquecido con su gracia sublime, ¿no? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y luego, algo muy interesante que escribía Pablo a los Corintios, también en 2 de Corintios, que dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. A los ojos del mundo y a los ojos de los superapóstoles, como los llamaba Pablo en 2 de Corintios, estos verdaderos apóstoles, la vida de Pablo parecía como, uy, pobrecito, ¿no? O sea, está entristecido, perseguido, ¿no? Golpeado, casi asesinado con piedras. Pero sin embargo, él se veía gozoso. Dicen, más entristecidos, ¿no? Dicen, como entristecidos, más siempre gozosos, como pobres. Porque no andaban cuando decían, bueno, voy a ir a tal lugar con mi Ferrari, ¿no? No andaba con un traje, no sé, Armani, ¿no? Diciendo, acá llegó el siervo de Dios. Cualquiera que lo veía decía, este es un pobre. Pero Pablo decía, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, porque parecía que Pablo no tenía nada, mas poseyéndolo todo. ¿No se estará refiriendo a estas riquezas, Pablo, cuando escribe, siendo rico se hizo pobre para que fuésemos enriquecidos? Y Pablo dice, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. ¿No se estará refiriendo más bien a estas riquezas? ¿No estaremos tergiversando la palabra? No estoy diciendo que Dios quiere que vivas pobre, sin duro, que no tengas ni para comer. No, está claro que no. O sea, el Señor se ocupa de nuestras necesidades. Que un día te puede dar algo que tú dices, uy, Dios me bendijo, me dio. Sí, pero cuando no te da, ¿Dios deja de ser bueno? Nah, Dios es bueno cuando te da y cuando no te da. Dios es bueno. Gifford, en un libro que se llama La Encarnación, escribió lo siguiente: desde el rico y glorioso modo de existencia, el cual encaja perfectamente con la manifestación de su naturaleza divina, por amor a nosotros, Jesús descendió al infinitamente más bajo y pobre modo de existencia, cual Él asumió junto con la naturaleza del hombre. ¿No? O sea, desde el rico y glorioso modo de existencia en el cual vivía Él, se hizo pobre en medio nuestro. ¿Para qué? Para enriquecernos a nosotros. Jesús, de Curios, que significa Señor, del Señor, a Doulos, que es siervo. ¿No? De ser el Señor, sobre todo, a ser un siervo. El amo, el Señor, ¿quién es? El que le dice al siervo, ve y haz tal cosa, ve y haz lo otro. De eso, a ser siervo. De forma de Dios, como ya lo estuvimos leyendo aquí en Filipenses, a forma de siervo. De la gloria de la existencia de Dios a la humillación y servicio de un siervo. Para poder tomar la forma de siervo tuvo que despojarse de la forma de Dios. No podía continuar en su gloria siendo servido y adorado y a la vez servir. Y vimos en el versículo 8 que dice, y estando en la condición de hombre. ¿No? Jesús estando en la condición de hombre. Esa palabra condición es una palabra, en el original es una palabra griega que es gemati, ¿no? Que es apariencia, condición externa, como un hábito que tú te pones, ¿no? Una apariencia externa, estando en la condición de hombre. Jesús se vistió de hombre, ¿no? En medio nuestro. John Lightfoot, el teólogo inglés del siglo XVII, escribió esto: está entre lo que, esto de que estando en la condición de hombre, ¿no? Está entre lo que él es en sí mismo y en lo que parecía ser a los ojos de los hombres. De lo que él es en sí mismo y lo que parecía ser, ¿no? Estaba en la condición de hombre. F.B. Meyer, el pastor y escritor inglés,
escribió esto: el hombre veía en Cristo una forma humana, su apariencia, lenguaje, acciones, modo de vida, necesidades, etc. En el modo completo de su apariencia, él se hizo conocer a los demás como un hombre. O sea, el Dios glorioso desciende en medio nuestro y toma la condición de hombre, se viste de hombre, su apariencia de hombre. Pero nosotros andamos mostrándonos entre nosotros a ver quién es. Bueno, no pasa, gracias a Dios, todavía entre nosotros, pero hablo de mucha gente que anda por ahí predicando y haciéndose el apóstol al revés, ¿no? A ver cómo me puedo levantar a mí mismo, a ver cómo le puedo mostrar a los demás el gran apóstol que soy, el gran ungido que soy, mientras el Dios de la gloria desciende y se viste como uno de nosotros, con la condición de hombre. Jesús se despojó a sí mismo de esta esgemati de Dios, ¿no? De esta apariencia y condición externa, para estar en la esgemati, en la condición de hombre. Jesús siguió siendo 100% Dios, pero ahora también 100% hombre. Sin abandonar ninguno de sus atributos de Dios, tomó para sí la forma de hombre, los atributos del hombre y la esgemati, condición, apariencia de la humanidad, para poder morir en una cruz. 100% Dios, 100% hombre. Para nosotros es una completa locura, ¿no? ¿Cómo pudo Dios ser 100% Dios y 100% hombre? Sin embargo, eso es lo que sucedió. El acto voluntario de humillación de Jesús no se detiene en la encarnación, ¿no? El acto voluntario de Jesús de humillarse no se detiene en la encarnación, en el hecho de que Dios se toma la condición de hombre. No se detiene ahí, sino que continúa hasta las profundidades de la vergüenza de la muerte en la cruz. El versículo que estuvimos leyendo, en el 8, dice: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, ¿no? Obediente, ahí lo que está diciendo es obediente hasta el punto de morir en una cruz. O sea, cuando dice, como dice el 8, dice haciéndose obediente hasta la muerte. Lo que significa esa frase es hasta el punto de morir en una cruz. Hasta ahí se hizo obediente el Señor. Jesús dijo con respecto a su Padre: yo hago siempre lo que le agrada, ¿no? En Juan 8:29, ¿no? Obediente hasta el punto de morir en una cruz. Yo hago siempre lo que a mi Padre le agrada, dijo Jesús. Siempre. Estaba agradando a su Padre al morir en esa cruz. Y dice muerte de cruz, ¿no? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El diccionario de J.H. Thayer dice lo siguiente sobre esta muerte de cruz, que por ahí lo han escuchado varias veces, ¿no? O sea, sobre qué era morir en una cruz. Pero bueno, yo se lo voy a repetir nuevamente. Un instrumento muy conocido, usado para el castigo más cruel y vergonzoso. Se empleaba con los criminales que habían cometido los peores delitos, en particular con los esclavos más viles, ladrones, los autores e instigadores de una rebelión. O sea, con los peores criminales se empleaba ese castigo tan cruel que era la cruz, ¿no? La cruz era la muerte más despiadada de todas, ¿no? Y era reservada para los criminales ya condenados. Era un elemento no solo de muerte, sino de tortura. O sea, con la cruz no solo se mataba, sino se estaba torturando. Era como a la peor basura se la ponía en una cruz. Dwight Pentecost dijo esto sobre la muerte de la cruz. La ley del Antiguo Testamento colocaba una maldición para todo aquel que muriera por este medio de la cruz. Y esto está en Deuteronomio 21:23. No lo busquen, si quieren anótenlo. En Deuteronomio 21:23 dice: maldito todo aquel que muera en una cruz. O sea que la ley colocaba una maldición sobre toda persona que muera en un madero. Los romanos la usaban para los crímenes más groseros y estaba prohibido para los ciudadanos romanos esta muerte. A un ciudadano romano no se lo ponía en una cruz, ¿no? Solo la empleaban con los que ellos llamaban los bárbaros, que eran los no romanos, ¿no?
Vamos a leer Gálatas 3:13, donde nos habla sobre esta maldición. Gálatas 3:13. Que dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Jesús se hizo maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús, por nosotros, se hizo maldición. No solamente se despojó a sí mismo, tomó forma de hombre, tomó forma de siervo, murió por nosotros, sino que se hizo por nosotros maldito, maldición. ¿Podemos entender lo que eso significa? Dios Padre lo miró y vio maldición. ¿Por qué? Porque no solamente que estaba maldecido por la ley, sino que cargó el pecado de nosotros. Dios Padre lo vio y vio algo abominable, digno de su juicio. Se hizo Jesús, el Hijo de Dios, maldición por nosotros. Él se hizo maldición por nosotros delante del Padre en esa cruz. El amado del Padre, del cual el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, se hizo maldición delante de su Padre por nosotros. El Cordero de Dios sin mancha se hizo pecado. Y esto es lo que vamos a ver, no el domingo que viene porque tenemos un evento especial, pero el otro domingo vamos a ver eso de que cómo Jesús se hizo maldición, ¿no? O sea, de qué fue lo que sucedió ahí. O sea, muchas veces hacemos sobreénfasis en la cruz. Es que en la cruz te clavaban un clavo y era doloroso y era esto, la cruz y aquello. En realidad lo peor que le pasó a Jesús no fue la cruz. Fue que el juicio de Dios cayera sobre él. El juicio de Dios Padre cayera sobre él. La ira que tú merecías, la ira de Dios que tú merecías, cayó sobre su Hijo. Entender eso lo cambia absolutamente todo. Señor. Y ese Jesús que se hizo maldición por nosotros, que se humilló de esa manera por nosotros, fue exaltado, ¿no? En el versículo siguiente, en Filipenses 2:9, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. O sea, se humilló, pero Dios lo exaltó hasta lo sumo. En Hechos dice, exaltado por la diestra de Dios. En Hechos 2:33. Exaltado, luego de esta humillación, luego de morir en esa cruz, luego de ser maldición, fue exaltado por la diestra de Dios. Y en Hebreos 1:3 dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este Jesús escupido por los hombres. Este Jesús que lo golpeaban y le decía, profetiza, a ver quién te ha golpeado. Este Jesús fue exaltado a la diestra en las alturas, a la diestra de la majestad en las alturas. En Efesios 1 dice, sentándole a su diestra, en Efesios 1 del 20 al 22, dice, sentándole a su diestra, Dios Padre, ¿no? Lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, exaltado hasta lo sumo. Ahora, ¿qué significa ese por lo cual? ¿No? Yo cuando estaba estudiando este pasaje, leía aquí que dice, por lo cual Dios también lo exaltó, ¿no? O sea, se humilló, por lo cual también Dios lo exaltó. Muchas veces son malentendidas estas palabras y hay gente que llega a decir que Jesús no es Dios, justamente por este pasaje. ¿Por qué? Porque se humilló
Y es como que Dios, Padre, ve que se humilla, por lo cual lo exalta y lo pone a su diestra. Uno dice, ¿pero cómo? ¿Jesús no es Dios? El estar a la diestra de su Padre, el estar en majestad, el estar rodeado de gloria, ¿qué es? ¿Un premio por lo que hizo o es su condición natural? ¿No? Muchas veces malentendemos y decimos, claro, Jesús por lo que hizo fue exaltado, ¿no? O sea, sí y no. O sea, Jesús ya era Dios antes de eso. Jesús ya estaba rodeado de gloria. Jesús ya era el Dios sublime antes de esto. ¿Se lo puede levantar más al Dios Altísimo? ¿Más de lo que es? ¿Se lo puede levantar de alguna manera? ¿Se lo puede premiar y decir, por esto que has hecho, por este acto de obediencia, te voy a poner en lo alto? Si Jesús ya estaba en lo alto, era Dios. De hecho, lo dice Juan 1.1, ¿no? Vamos a leerlo, Juan 1.1. Yo creo que lo conocen, ¿no? Juan 1.1. Dice, en el principio era el verbo. El verbo es Jesús, el logos, ¿no? En el principio ya era el verbo, no nació Jesús, nació por supuesto, se encarnó en el vientre de María, pero en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios, se está refiriendo a Dios Padre, ¿no? Ya era con Dios. Y el verbo era Dios. No es un premio, no es un niño que a tu hijo que se porta bien y dice, bueno, como te has portado bien, ahora te voy a poner aquí en tal lugar. O sea, entonces, ¿a qué se refiere? Por lo cual también Dios le exaltó. Si Jesús ya era Dios. Jesús no pasó a ser Dios como un premio por su humillación y obediencia, ¿no? Pero sin embargo aquí vemos por lo cual Dios le exaltó, ¿no? La pregunta es, ¿Dios le exaltó a su Hijo como premio por lo que hizo? A ver si entendemos esto. Para mí fue fuertísimo entender esto. ¿Dios le exaltó a su Hijo como premio por lo que hizo? ¿O Dios le exaltó a su Hijo enviándole a hacer lo que hizo? O sea, Dios, Padre, ¿no? Exaltó a su Hijo como premio por, has hecho esto, te voy a poner en tal lado. O Dios exaltó a su Hijo enviándole a hacer lo que hizo. Por ejemplo, un chico estudia, un adolescente, termina su bachillerato en la facultad, su bachillerato, es mi profesora de lengua y sociología española. Él quiere estudiar la facultad, pero su padre le dice, no, es que tienes que estudiar, yo te voy a sustentar, te voy a pagar la carrera, te voy a enviar, vamos que estudia, y estudia abogacía. Cuando termina sus estudios, su carrera, ¿el padre le da el título de abogacía como un premio? ¿O fue el premio, el regalo que el padre le hizo fue pagarle y sustentarle, enviarlo a la facultad? El padre no dice, como premio a que has estudiado, ahora te voy a dar un título de abogacía. No, el padre lo envió. O sea, lo glorioso es que Jesús, o sea, lo que vemos, eso que vamos a leerlo, para que lo entendamos, que dice, vamos a volver a leer desde el 9, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea, ¿cuándo sucede eso? ¿Cuándo le da el nombre sobre todo nombre? ¿Cuándo Jesús pasa a que toda rodilla se doble delante de Él y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor? ¿Como un premio? No, en la muerte en la cruz. Dios envía a su Hijo para exaltarlo. En el mismo momento que Jesús se estaba humillando, Dios lo estaba exaltando.
En el mismo momento que Jesús estaba muriendo, en realidad esa era su exaltación. ¿Dónde Jesús pasa a ser el Señor de señores? Sobre todo, ese nombre que es sobre todo nombre. En la cruz, en su humillación. De la misma manera, Jesús, con su Padre, igual que este adolescente en la carrera de abogacía, al enviar Dios Padre a Jesús al mundo a entregar su vida por sus ovejas, estaba glorificándolo delante de todo lo creado. No es que al terminar Jesús su obra, el Padre decidió premiarlo. La misma obra de Jesús lo exaltó a Jesús. Dios Padre lo envió para que así fuera. O fuese. ¿Fuera? ¿Fuese? Mientras Jesús se despojaba a sí mismo, tomaba forma de siervo y era hecho semejante a los hombres, mientras se humillaba a sí mismo y era obediente hasta el punto de morir en una cruz por nosotros, estaba siendo exaltado. En ese mismo momento que lo estaba haciendo, esa era su exaltación. Estaba siendo exaltado hasta lo sumo por Dios Padre y le estaba dando un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Mientras Jesús estaba humillando a sí mismo, Dios, Padre, le estaba lo estaba exaltando. O sea, mientras Jesús estaba humillando a sí mismo, en realidad lo que Dios estaba haciendo con eso es exaltarlo. Mientras Jesús no buscaba hacerse de un nombre para sí mismo, sino obedecer a su Padre, Dios le estaba dando un nombre sobre todo nombre. Jesús doblaba sus rodillas para servir a otros. Dios hacía que toda rodilla deba doblarse ante Él. No sé si podemos entender la magnitud de lo que estoy diciendo. Mientras Jesús estaba humillando a sí mismo, o sea, nosotros lo que vemos humanamente, o si estábamos ahí, como hoy decía Marvin, que decía, Señor, haberte tocado, haber estado contigo. O sea, ¿qué veía cualquier persona? Veía a un Jesús humillándose. En ese mismo momento que a los ojos humanos Jesús estaba humillando, Dios en realidad lo estaba exaltando por encima de todo. Jesús estaba muriendo y la gente decía, si eres hijo de Dios, baja. No, porque soy hijo de Dios, estoy en esta cruz. Estoy muriendo para la redención de los que son de Dios. Y moría en esa cruz. Mientras nosotros con nuestros ojos veíamos su humillación, eso significaba su exaltación. Mientras Jesús no buscaba hacerse de un nombre para sí mismo, Él buscaba obedecer a su Padre, en realidad al morir en esa cruz se estaba haciendo del nombre que es sobre todo nombre. Mientras Jesús doblaba sus rodillas para servir a los demás, los estaba sirviendo, no solo en su vida terrenal, sino en su muerte, Él estaba haciendo que toda rodilla luego se doble ante Él. Esa fue la exaltación de Dios Padre. No fue tú has terminado la carrera, te voy a comprar un coche. No, has terminado la carrera, Él es abogado. Mi regalo, o sea, digamos, la exaltación de Dios Padre a su Hijo fue enviarlo a morir por nosotros. La humillación, lo que nosotros con nuestros ojos veíamos como humillación, era la misma exaltación. ¿Por qué Jesucristo es el Señor de señores? ¿O por qué su nombre es sobre todo nombre? ¿Por qué el nombre de Jesús es nombre sobre todo nombre? ¿Alguno? Miren, en el versículo 9 dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hay una discusión teológica, discuten a qué se refiere con nombre sobre todo nombre. Algunos dicen, se refiere al nombre de Jehová, otros dicen, se refiere al nombre de Señor. Pero sin embargo, para mí, aquí lo dice claro, dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ¿cuál es el nombre? Jesús. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. O sea, ¿por qué Jesús llegó a tener un nombre sobre todo nombre? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor.
¿Cómo Jesús llegó a eso? Humillándose, muriendo en la cruz. No fue un premio que Dios le dio porque dijo, qué obediente, te voy a dar este premio. Bueno, a partir de ahora tienes un nombre sobre todo nombre. Jesús en el momento que estaba muriendo, estaba adquiriendo un nombre que... ¿Con qué nombre puede ser salvo? ¿Con qué nombre cualquier persona en la tierra puede ser salva? ¿Con el nombre de Pedro? ¿Con el nombre de Roberto? ¿El nombre de Mesías? ¿Con qué nombre? En el nombre de Jesús. ¿Dónde fueron perdonados tus pecados? En la cruz y por el nombre de Jesús. ¿En el nombre de quién oramos? En el nombre de Jesús. ¿Cómo llegamos a tener comunión con Dios Padre? Por medio de Jesús. ¿Por qué? Por lo que Él hizo en la cruz. La obra que Él estaba haciendo de humillación, de muerte, que a nuestros ojos era como pobre hombre, lo están matando. En realidad esa era la exaltación. Dios lo envió para que sea exaltado. Estaba siendo exaltado mientras con nuestros ojos veíamos que estaba siendo humillado, tirado por los suelos. Cualquiera podría decir, pobre este hombre, ahí en esa cruz, muriendo, era inocente. Dios lo estaba exaltando en ese momento. De la misma manera, cuando tú estás pasando una dificultad, y algo que puede ser difícil, que tú dices, ay Señor, Dios te está bendiciendo. A los ojos de los demás, tú estás pasando una necesidad. A los ojos de Dios, Dios te está bendiciendo. Te está permitiendo madurar. Te está permitiendo crecer. Te está permitiendo conocerle más. Te está permitiendo glorificarlo a Él. De la misma manera que a los ojos humanos, cualquiera dice, pobre este, ¿no? Te está pasando esto, o está pasando aquello. Y Dios dice, no, de pobre nada. Yo lo estoy bendiciendo con lo que le estoy haciendo. Mientras a los ojos de los hombres Jesús era un pobre hombre humillado, Dios no lo premia luego. Digamos, el gran regalo, si se puede decir así, o la gran bendición a Jesús fue enviarlo. Hay gente, como decíamos el otro día, hay gente que hasta habla de un maltrato infantil cósmico, ¿no? O sea, como que Dios Padre maltrató a su Hijo enviándolo a morir por nosotros. ¿Cómo un padre va a hacer eso con su hijo? Dicen ellos, los del movimiento emergente. Dios Padre, cuando envió a su Hijo, lo estaba exaltando por encima de todo a nuestros ojos. Hoy en día, si no te quieres ir al infierno, debes ir y doblar tus rodillas delante de Jesús. Hoy en día, quieres hablar con Dios Padre, quieres que Dios responda a tu oración, debes acudir a Jesús. En el nombre de Jesús. Toda rodilla se debe doblar y se doblará delante de Jesús. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Es el nombre sobre todo nombre. Mientras a nuestros ojos estaba siendo humillado, estaba siendo golpeado, era un pobre hombre, Dios en realidad lo estaba exaltando por encima de todo, con esa misma obra que cualquier hombre podía no entender. Esa fue la gran exaltación. Ahora ustedes me dirán, pero si Jesús ya era Dios, pero estamos hablando a los ojos humanos. Ya hablamos en el estudio o en esa serie de predicaciones de Romanos 11:36, que cuál es el propósito, el decreto de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios con toda la creación? A ver si alguien recuerda. ¿Cómo? Mostrar sus atributos perfectos, glorificarse. Todo es para la gloria de Dios. Dios se glorifica y se muestra a los suyos. Dios es Dios. Dios no tiene, como siempre decimos, no tiene baja autoestima. No es que Dios dice, ay, es que me siento un poco mal, me voy a andar glorificando en la tierra para que la gente me cante canciones. Dios no es así. Dios es autosuficiente, absolutamente autosuficiente. Pero ¿para qué quiere glorificarse? ¿Para qué quiere mostrar sus atributos? Para que los suyos vean y se deleiten. Nosotros somos los que vemos a Jesús y decimos, Señor, tú eres precioso. Y como decía Marvin, se nos caen las lágrimas y decimos, Señor, ¿cómo puede ser tan hermoso? ¿Cómo puede ser tan perfecto? A nuestros ojos,
Jesús fue levantado en esa cruz. A nuestros ojos Jesús nos dejó ejemplo. Nosotros decimos, pero ¿cómo el Dios de los cielos puede bajar en medio nuestro y lavarnos los pies? ¿Dios necesitaba hacer eso? ¿Dios tenía necesidad de andar mostrando que Él es capaz de bajar en medio nuestro y lavar nuestros pies? ¿Dios lo necesitaba? No, tú necesitabas verlo. Tú necesitabas tener un ejemplo. Tú necesitabas saber que tu Dios te puede amar tanto, de tal manera, que entrega su propia vida y viene y lava los pies de seres humanos que viven y se deleitan día tras día en el pecado. Pero Él puede amar a gente así, muerta en delitos y pecados. Y los ama de tal manera que se humilla entre ellos, toma forma de siervo y muere en una cruz y se hace maldición por ti, por ti. No por una persona perfecta, por ti. Yo si conociera lo que tú piensas cada día, lo que hay en tu corazón cada día, yo pero no haría ni nada por ti. Lo mismo que si tú conocieras lo que yo puedo llegar humanamente a pensar o a sentir. Sin embargo, Él, conociendo a la perfección cada pensamiento tuyo, cada sentimiento tuyo, cada cosa que has deseado, que no te atreverías a contársela a nadie, Dios, conociéndolo, te ama de esa manera. Se humilla en medio nuestro. ¿Para qué? Para mostrártelo a ti. Para glorificarse, para mostrarte lo que tu Dios es. ¿Hay un mayor bien que Dios te pueda dar que Él mismo? ¿Hay algo que Dios pueda hacer por ti que sea mejor que darse Él mismo? Si Dios, tú tal vez has pedido un coche y tú dices, ay, si Dios me da este coche, yo tanto lo quiero. Otro dice, ¿cómo me gustaría tener un piso propio? Otro dice, ay, si Dios me diera la esposa o el esposo que yo quiero. Está bien, Dios lo puede y en algunos casos lo quiere hacer. Hablo del piso y del coche. Pero eso se puede comparar a Él mismo, a cuando tú lo conoces verdaderamente a Él, cuando tú te deleitas verdaderamente en Él, ¿se puede comparar? Dios, no solamente, como dijo Pablo o escribió Pablo en Romanos, aquel que no escatimó ni aún su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Dios responde tu oración. Dios, dentro de su humillación delante nuestro, prometió oír nuestro clamor y responder. Pero ¿sabes cuál es el mayor bien que Dios te puede dar? Él mismo. Él. Él se muestra a los suyos. ¿Para qué piensas que Dios vino en medio nuestro? ¿Para salvarte de tus pecados? ¿De verdad crees que Dios en un momento se le escapó el mundo de las manos y dijo, ¿y ahora cómo soluciono todo este desastre que hay en el mundo? Ah, ya sé, dijo Dios Padre. Tú vas y mueres por ellos, arréglate con ellos. ¿Así fue? ¿Dios sabía antes de crear el mundo cómo iba a estar el mundo? Dice que es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Antes de crear el mundo ya fue planeado lo que Jesús iba a hacer por ti. ¿Para qué piensas que el mundo es como es? ¿Por qué piensas que sucedió lo de Adán y Eva, lo de Noé, lo de lo del otro, la muerte de Jesús en la cruz? Cada cosa en tu vida. Cada cosa, no estoy hablando de algunas. Estoy hablando del 100% de tu vida. ¿Para qué piensas que es? Dios se te quiere mostrar. Dios se está mostrando a los suyos. Se está mostrando en sus atributos perfectos, de justicia, de amor, de santidad, de severidad, de paciencia, de misericordia. Dios mostrándose a los suyos. La obra de la cruz era Dios glorificándose. No fue algo que vino como un premio posterior por lo bien que se había portado el Señor. Ese era el punto donde Dios se estaba glorificando. Dios en esa cruz estaba muriendo por impíos, como dice la palabra. Todos los ángeles magnificaban y glorificaban a Dios, diciendo, ¿cómo Dios
puede hacer esto por esta gente. Todos le daban gloria. Y cuando tú comprendes lo que eso significa, no puedes hacer otra cosa que darle gloria, que magnificarlo a Él, que exaltarlo, que decir, Señor, cuánto amor, cuánta misericordia. Jesús fue enviado a que se viera su gloria. Jesús en la cruz, mientras a los ojos humanos era un pobrecito, delante de todos los suyos, Jesús pasó a nuestros ojos a ser glorioso. Jesús siempre fue glorioso. Jesús siempre fue el Dios sublime. Pero a nuestros ojos, Jesús pasó a ser el glorioso. Nuestra salvación, nuestra fuerza, nuestra justicia, todo lo que tenemos es Jesús. Tú estás aquí, si verdaderamente eres cristiano, se lo debes a Jesús. Si Jesús no hubiera muerto en esa cruz, tú ibas al infierno por la eternidad sin manera de evitarlo. Tú no podrías orar, tú no podrías decir, Señor, te pido por tal cosa. El Señor, santo, 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 diría, ¿qué hace esta criatura asquerosa que vive continuamente en pecado, pidiéndome a mí que soy santo? Es imposible que yo tenga comunión con Él. Sin embargo, ese Dios envía a su propio Hijo para mostrarse a los suyos de lo que Dios es. Toda la cruz, toda la vida de Jesús grita, Dios es amor, Dios es justo, Dios es perfecto, Dios es misericordioso, paciente, sus atributos son perfectos. Todo grita delante de los suyos, Dios es perfecto, Dios es hermoso. Por eso toda rodilla se dobla delante de Él. Por eso toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor. Por eso su nombre sobre todo nombre. Porque Dios se mostró para alegría de los suyos, como dice la palabra. En Isaías 6, yo se los voy a leer, Isaías 66, 5, dice, Él se mostrará para alegría vuestra. Él, Dios, se mostrará para alegría vuestra. ¿Tú puedes comprender lo que está diciendo? ¿Puedes comprender que nosotros los seres humanos actuamos por consecuencia? Nosotros actuamos por lo que va pasando. Hace frío, me pongo algo para abrigarme. Me enfermé, tomo no sé qué. Me quiero casar, hago tal cosa. Nosotros actuamos por lo que va pasando. Dios no lo tomó por sorpresa lo que sucedió en el mundo. Dios cuando vio lo de Adán y Eva dijo, esto era lo que yo ya sabía que iba a pasar. Dios cuando vio aún lo de Noé, que dice que destruyó todo porque los vio en maldad, no es que el Señor de repente dijo, están en maldad. Dios lo sabía a la perfección. Todo lo que ha sucedido, Dios lo sabía a la perfección. Y dice la palabra que Él tiene un propósito eterno. ¿Cuál es ese propósito eterno? Isaías 66:5. Él se mostrará para alegría de nosotros. Nosotros miramos al Señor, la obra de la cruz, lo que Él hizo por nosotros, su gracia. Y no solo ahora, sino por la eternidad. ¡Wow! Señor, ¿cómo puede ser tan hermoso? Él se mostrará para alegría vuestra. En Isaías 66:14 dice, y veréis, y se alegrará vuestro corazón. Y veréis. O sea, está hablando en el cielo nuevo, en la tierra nueva. Y veréis. Miraremos para atrás y diremos, Señor, ¿cómo puedes haber sido tan misericordioso? Ayer hablaba con Marcos y decíamos esto, ¿no? O sea, no tenemos ni idea lo que significa que Dios es santo. Santo, santo. No tenemos ni idea. No, sí, el Señor es santo. No tenemos ni idea. No tenemos ni idea lo que significa cuando dice que nos salvó por gracia. Ni idea. Apenas dice, no, sí, Dios es bueno. ¿Sí? Cuando lleguemos delante de Él, miraremos para atrás, nos miraremos a nosotros mismos, lo miraremos a Él y diremos,
Señor, de oídas te había oído, como dijo Job, mas ahora mis ojos te ven. Señor, ¿cómo puede ser tan sublime, tan santo, tan bueno? Y yo era semejante porquería. Isaías 66, 18 dice, tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Todas las naciones, a los suyos, vendrán a Él. Como dice en Mateo 24, que dice que juntarán los ángeles a sus escogidos, los llevarán delante de Él. Y los juntará a todos, dicen, vendrán y verán mi gloria. Isaías 65, 19 dice, y me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo. Dios es su deleite mostrarse a nosotros. Así como nuestro deleite es Él, y va a ser Él, el mayor regalo, ya lo dije 1800 millones de veces, en el cielo. Yo muchas veces me preguntaba, Señor, ¿por qué no dejaste más descripciones del cielo? No sé, bueno, va a haber una calle de oro, un mar de cristal, pero alguna cosita más, ¿no? Alguna cosita que diga, bueno, será una cosa así, un lugar no sé qué. O sea, hasta que comprendí quién va a estar en el cielo. Dios va a estar en el cielo. ¿Necesitas alguna descripción más? ¿Necesitas algún incentivo más? Si tú necesitas algún incentivo más, no eres cristiano. O sea, el cristiano se empieza a ver desnudo delante del Señor y empieza a deleitarse en Él de tal manera que, Señor, te amo, quiero estar contigo. Que si es en calles de oro o es en calles de plata, sinceramente me da lo mismo, Señor. O sea, pero tú vas a estar ahí. Y Él se deleita en mostrarnos su perfección, su hermosura, y nosotros nos deleitaremos viendo su hermosura. Él manifestándose a los suyos. Isaías 35:2 dice, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Isaías 62:2 dice, entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria. Apocalipsis 21:23 dice, la ciudad, cuando habla de la ciudad celestial, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Estaremos delante de Él deleitándonos, diciendo, ¿cómo puede ser Dios tan hermoso? Yo no sé si hablaremos entre nosotros o ni tendremos conciencia de que hay alguien al lado porque estaremos tan cegados con su gloria. Yo no lo sé, pero si podemos hablar entre nosotros, que me imagino que sí, diremos, o sea, ¿tú ves lo mismo que yo? ¿Tú estás viendo? O sea, no puede ser tan hermoso Dios. No puede ser tan perfecto. ¿Y tú cómo eras? Dios antes de entrar aquí, y estoy inventando, ¿no? Solo graficando. Dios, antes de entrar aquí, me mostró lo que yo era. Me mostró como en una película todo lo que yo había pensado y sentido. La palabra dice que los secretos de los hombres saldrán a luz, se manifestarán. Me mostró todo lo que yo era y yo era algo abominable y yo no puedo entender cómo este Dios me ha amado, cómo este Dios me ha perdonado, me ha salvado y me ha traído aquí y me ha mostrado quién es Él. En esta vida y en la que viene, la mayor bendición, la mayor gloria, lo mejor que se puede vivir es Dios. Dios mostrándose a ti. Dios mostrándote sus atributos. ¿Cómo se va a mostrar Dios? No es simplemente que te muestra una imagen y tú miras y dices, uy, como muchos hemos pensado, ¿no? La iglesia pentecostal hemos vivido, ¿no? Esa cosa de, no, es que la presencia de Dios, como una sensación. Sí, es hermoso estar en la presencia de Dios, sin lugar a duda, pero va mucho más allá. O sea, Él, para mostrarte su amor, ¿cómo hace? ¿Cae la unción del amor? No, se muestra en su amor. Para Dios mostrarte su justicia, ¿qué cae? Una unción de la justicia y tú dices, ¿la justicia de Dios? Dios se muestra en su justicia. Toda esta puesta en escena de estos alrededor de 6.000 años que llevamos de historia de la creación, es una puesta en escena para que todos los suyos lo vean a Él y se deleiten. Y cuando
termine este mundo, estaremos diciendo, es que en toda la eternidad, diremos, no puedo entenderlo. Esto supera el amor de Cristo, que supera todo conocimiento, dice en Efesios. Estaremos deleitándonos. ¿Y cuál es el deleite de Dios? Manifestarse a los suyos. Que los suyos disfruten de Él. Es lo que aquí está diciendo. En lo que leímos recién. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo. Y dice que no habrá, en la ciudad celestial no habrá sol ni luna, sino ¿cuál será nuestra luz? La gloria de Dios. Estaremos disfrutando la gloria de Dios. Será nuestra luz de día y de noche, aunque no creo que haya día ni noche. Estaremos viendo la gloria de Dios constantemente. Constantemente. Vamos a leer Efesios 2, del 4 al 7. Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 7. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, venía hablando de que estábamos muertos en delitos y pecados, que estábamos perdidos, que seguíamos la corriente de este mundo, pero en el versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para que se vea, para mostrar en los siglos venideros, cuando se termine este mundo, a lo que venga, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Para mostrar. Dios está queriendo mostrarle a todos los suyos, a los ángeles, a cada uno, lo que Dios ha hecho contigo. Es más, ya lo estudiamos, cómo los ángeles miran y anhelan mirar la salvación de nosotros. ¿Acaso no dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos? ¿Por qué piensas que hay fiesta? Que hay gozo en los cielos. ¿Por qué piensas? Porque dice, ¡ah! Dios pudo salvar a uno, qué fuerte, qué grande es el Señor. ¿Por eso? Hay gozo en los cielos, porque ellos se deleitan viendo la obra de Dios en un pecador perdido. Diciendo, ¿cómo Dios puede tener misericordia de este? ¿Cómo Dios puede amar a este? ¡Cuán glorioso es Jesucristo, el Cordero de Dios! ¡Cuán glorioso es Dios, la obra que hace en estos! Para mostrar en los siglos venideros. Por la eternidad miraremos y diremos, Señor, cuán glorioso eres. Y esto está reflejado en Apocalipsis. Vamos a verlo. Apocalipsis capítulo 5. Versículos del 9 en adelante. Apocalipsis 5, versículos del 9 en adelante. O desde el 8 leemos. Y cuando hubo tomado el libro, o sea, Jesús, algo que está contando ahí, que no viene al caso, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús. Se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno a Jesús, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. ¿Por qué es digno el Señor delante de nuestros ojos, delante de su creación? Porque Él murió en una cruz, Él fue inmolado. En ese mismo momento, con lo que decíamos recién, en ese mismo momento que entregaba su vida, estaba siendo exaltado delante de toda su creación. Digno eres, porque fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones,
que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Por qué Jesús es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza delante de su creación? ¿Por qué su creación cree que Jesús es digno de tomar el poder, la honra, la sabiduría, la alabanza? ¿Por qué cree su creación que Él es digno? Porque fue exaltado en esa cruz. Dios exaltó a su propio Hijo, haciéndolo pasar por lo que pasó. En esa cruz de humillación y de obediencia, Jesús estaba siendo exaltado. Y todos diremos exactamente lo que está diciendo ahí. Digno, Señor, Cordero de Dios, de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Se humilló a sí mismo, Dios le exaltó. Esa es la esencia de este himno a Cristo. Se humilló a sí mismo, Dios le exaltó. Mientras estaba siendo humillado, Dios lo estaba exaltando. De la misma manera, nuestra humillación en este mundo es nuestra exaltación. El que se humilla, dijo Jesús en Mateo 23:12, será enaltecido. Nuestra humillación en este mundo es nuestra exaltación. Tomamos nuestra cruz en este mundo y decimos como Pablo en Romanos 8:18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pues tengo por cierto que las aflicciones que puedo estar pasando aquí no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La gente de este mundo vive sus deleites tranquilo, ¿no? Disfrutan de este mundo, viven como quieren, pero sufrirán por la eternidad. Como la historia de rico y Lázaro, ¿no? O sea, el rico, los dos mueren, el rico se va al infierno y le pedía que Lázaro, por favor, moje su dedo con un poquito de agua en la punta de su lengua, ¿no? Pero se le dice: tú en la tierra tuviste tus deleites y Lázaro sus males. Hoy Lázaro está aquí y tú estás en el infierno por la eternidad. Así la gente de este mundo vive su exaltación en este mundo. Disfrutan de este mundo, hacen lo que quieran de este mundo, pero nosotros, si verdaderamente somos cristianos, tomamos nuestra cruz y le seguimos. Nosotros, al transformarnos en cristianos, morimos a este mundo, siguiendo el ejemplo de Jesús. Jesús dijo: el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Nuestra humillación y muerte es nuestra exaltación. Hemos renunciado a seguir nuestra propia vida y preferimos humillarnos a los pies del Calvario. En este momento, Dios nos ha exaltado haciéndonos ni más ni menos que hijos de Dios. Mientras la gente de este mundo, tú le hablas, en estos días estuve hablando con alguien, predicando el Evangelio, y le decía: no, es que tú eres pecadora y necesitas a Cristo. Y la persona como: ¿qué es este mensaje, no? De pecado, bueno, sí, no. O sea, prefieren no humillarse, prefieren no postrarse a los pies de la cruz del Calvario, ¿no? Prefieren seguir tranquilitos en el mundo. Pero cuando tú decides perder tu propia vida, reconocer, humillarte delante de Dios y decir: sí, Señor, soy pecador,
necesito salvación, perdón, Señor. Decides perder tu vida en este mundo. Esa es tu exaltación. Eso mismo que a los ojos de los demás, que dicen, ay, pobre este que es cristiano, va a la iglesia, uy, pobrecito este. Esa es tu exaltación. Porque tú, en esa humillación en la cruz, Dios te pasa a llamar hijo de Dios. De la misma manera que a Jesús lo miraban y decían, pobre tipo este muriendo en esa cruz. A ver si le damos un poquito de vinagre, a ver si lo calmamos un poquito, pobre hombre. Pero esa estaba siendo su exaltación. De la misma manera, el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Este pasa a ser hijo de Dios. Este tiene vida eterna. El que se humilla. Pero hoy en día, suavizamos la cruz. Hoy en día decimos, bueno, Dios quiere también hacerte exitoso, Dios quiere también hacerte rico, Dios quiere también darte todos tus deseos, Dios quiere darte esto y Dios quiere darte lo otro. Y tampoco es tan así, ¿no? Bueno, Dios entiende la división entre los cristianos y la gente de este mundo, se empieza a borrar y cada vez nos parecemos más a la gente de este mundo. Se borra esa distancia que hay entre gente que ha cargado su cruz y pierde su vida por causa de Cristo, que sigue el ejemplo de Jesús. Como decía el domingo pasado, ¿qué ejemplo estás siguiendo? ¿El ejemplo de quién? ¿Del empresario del año? ¿O el ejemplo de Cristo Jesús? Que no estimó como cosa que aferrarse el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y en la condición de hombre. Se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ese es tu ejemplo? ¿Será eso el cristianismo? ¿O será lo que nos venden últimamente? ¿Qué hago? ¿Sigo el ejemplo de Jesús? ¿O sigo el ejemplo del nuevo apóstol no sé qué? ¿O del músico no sé cuánto que llena estadios? ¿A quién sigo? ¿Qué ejemplo sigo? Si sigo el ejemplo de Cristo Jesús, el que pierda su vida por causa de mí, este le salvará. Debo humillarme cada día en la cruz de Cristo y decir, Señor, es cierto, reconozco, tengo miles de errores, Señor, los pongo a tus pies, pero gracias, Señor, por haber muerto por mí. Señor, tomo mi cruz y te sigo, ayúdame a vivir en este mundo siguiendo tu ejemplo. Yo no puedo, es imposible para mí, pero, Señor, tú puedes en mí, tú eres mi fuerza. Tú eres mi salvación. Ese Jesucristo que murió en esa cruz es mi fuerza cada día. Ese Jesucristo que a los ojos de los hombres era hasta el ladrón que estaba colgado al lado. Decía, este hombre, ¿cómo puede estar ahí en esa cruz? Todos se lamentaban. Ese, despreciado entre los hombres, estaba siendo glorificado a los ojos de todos los suyos, todos los que hoy hemos comprendido la necesidad que tenemos de ese Jesús, decimos, cuán glorioso es nuestro Señor que murió en esa cruz, cuán glorioso es el Cordero de Dios, digno eres de tomar la alabanza, la honra, la gloria. ¿Qué ejemplo sigues tú? ¿Pierdes tu vida cada día como nuestro ejemplo Jesús? Si es así, a los ojos de los demás estás siendo un pobrecito, pero a los ojos eternos tú eres hijo de Dios. Tú estás dejando los deleites temporales del pecado porque prefieres la gloria que viene de Dios, prefieres la exaltación que viene de Dios. Cambias a tu Señor por todo este mundo. ¿Verdaderamente lo sigues a Él? ¿Verdaderamente eres cristiano? ¿Sabes que eso es el cristianismo? ¿Sabes que no estoy hablando de nada extraño? ¿Sabes que si tú no pierdes tu vida por Cristo, la vas a perder? Si tú quieres salvar tu propia vida, ¿sabes que la pierdes? Te pueden vender lo que sea. Te pueden haber contado el cuentito que quieras. Te pueden haber dicho que el cristianismo no sé qué. Te pueden haber dicho lo que sea y te pueden haber prometido que Dios es un Papá Noel que quiere responder todas tus peticiones. No importa lo que te hayan dicho. ¿Qué dice en su palabra? ¿Qué ejemplo nos dejó Cristo? Haya pues en vosotros este sentir, dice en Filipenses 2:5. Este sentir que hubo en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros esta forma de pensar. Haya pues en vosotros esta mirada puesta
En Jesús. Puesto los ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe. El cual sufrió todo esto. Pero por el gozo puesto delante de él, menospreció lo propio. Tú tienes... ¿Cuál es tu gozo? ¿Cuál es tu deleite? Mientras yo hablaba de esto, ¿qué pensabas tú? Mientras yo hablaba del deleite de Dios, mientras yo hablaba de la gloria de Dios, ¿qué pensabas tú? ¿Aburrido? ¿Glorioso? ¿Te dormías? ¿Te deleitabas? Yo no daré cuentas por tu vida. Yo te he hablado de la palabra de Dios, pero tú darás cuentas por tu vida. Si tú no te deleitas en Dios, si tu deleite no es el Señor, si cuando se te habla la palabra y te hablan de Cristo Jesús, tú dices, bueno, no está hablando de mí, así que... Pero cuando te hablan de ti, tú dices, esto sí me interesa, porque me está hablando de mí. Cuidado, te deleitas más en que se hable de ti que cuando se habla de Cristo Jesús. Estás en un grave problema, en un grave problema. Debes humillarte delante de Él y pedir perdón y decir, Señor, yo quiero conocerte verdaderamente. Yo quiero que mi deleite cada día seas tú. Quiero que mi deleite, cuando me hablen de ti, no pueda ser otra cosa que deleitarme. Acabo de decir que el deleite de Dios es que tú lo veas a Él. Acabo de decir que nos deleitaremos por la eternidad en Él. Cualquier persona que ama a Dios, verdaderamente, no puede hacer otra cosa que gozarse y decir, wow, o sea, Dios me ama de tal manera que no solo ha pagado por mí, sino que Él me tiene tan en cuenta que se quiere mostrar a mí para mi deleite, y ese es su deleite. Hermanos, o sea, debemos clamar al Señor que eso sea nuestra pasión de día y de noche, nuestra fuerza de día y de noche. Que cuando te levantas cada día dices, Dios me ama, Dios es perfecto, Dios es santo, Dios es bueno. Lo veo a Dios cada día. No estás en esta tierra para ver qué coche tienes. No estás en esta tierra para ver cómo te vistes. No estás en esta tierra para ver qué te vas a comprar o dónde vas a ir de vacaciones, las próximas vacaciones. Estás en esta tierra para mostrar las riquezas, las abundantes riquezas de su gloria, que te ha amado, de su gracia. Pero no tú. Dios mostrándolo a través tuyo, Dios glorificándose y diciendo, soy el Dios Todopoderoso, mis atributos son perfectos. Es serio, es muy serio, es realmente serio. Muchos me dirán en aquel día, dijo Jesús, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios, no hicimos esto, no hicimos aquello, no íbamos a la iglesia, no cantábamos canciones, no hacíamos... Nunca os conocí. Señor, ¿cómo? Si yo, ¿te acuerdas que yo pastoreaba? Nunca os conocí. ¿Entienden que no son mis palabras? ¿Entienden el amor que hay que tener para decirles algo así? ¿Se entienden que por mí podemos hacer todos una fiesta y deleitarnos? Pero estamos delante de Dios. Y estamos delante de gente que está al borde de la muerte. Yo pienso en Katy, dejó de respirar. Yo digo, Señor, por favor, sálvala. ¿Tú crees que tienes más posibilidades de vida que Katy o que Walter, que tiene cáncer? Tú sabes que te puedes ir de aquí y morirte, lo mismo que yo. Tú sabes que esto no es salvar tu vida, no se trata de buscar tus propias cosas, se trata de deleitarte en Él, de conocerlo a Él, de que Él sea tu deleite, de día y de noche. Él se ha mostrado a los suyos. Si tú no lo ves, el ciego eres tú. Dios se ha mostrado claramente a los suyos. Si para ti es simplemente una historia, dices, sí, se ha mostrado. Estás haciendo lo mismo que los demás. No entienden lo que Jesús hizo. Pero si tú verdaderamente eres hijo de Dios, tú te deleitas y dices, sí, Dios se ha mostrado. ¿Cómo puede ser tan glorioso?
Es serio. Mucho más serio de lo que nos han pintado muchas veces. Dios no es el medio para tu nueva casa. Dios es el fin de todas las cosas. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Vamos a orar.